Hola. Estamos compartiendo esta charla, esta entrevista con Carolina Gularte, actriz, dramaturga, directora de la provincia de Misiones. Bienvenida, Carolina, a este momento, a este espacio. Bueno, como sabrás, estamos en la colectiva de autoras, de la cual también vos formás parte, de la colectiva de autoras del NEA. Y la intención de hacer esta entrevista es, bueno, poner en conocimiento de la gente de teatro y de no teatro, ¿no es cierto?, de las dramaturgas que estamos escribiendo teatro desde nuestra región, desde el NEA. Y bueno, saludarte, darte la bienvenida y empezar con las preguntas, porque para eso es la entrevista, para que vos nos cuentes y no para que yo hable. La primera pregunta que te hago, que seguramente te la habrán hecho un montón de veces, pero bueno, por algo tenemos que empezar, sería, ¿qué significa, Carolina, para un artista, para una mujer, y de esta región, escribir teatro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay detrás de esa palabra o de esa frase? ¿Qué hay? ¿Qué es ese escribir teatro? Bueno, primero muchas gracias, Gladys. Para mí es un honor que vos me hagas la entrevista y un placer importante y consciente formar parte de esta colectiva de autoras tan necesaria. Así que muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que escribir para teatro, escribir dramaturgia, para mí tiene que ver con mostrar, con visibilizar situaciones ocultas, con el arte de la palabra en escena, me parece como investigar, bucear sobre la palabra en escena, y personalmente a mí me interesa ver cómo determinados personajes o seres están en una determinada situación, me parece que eso es la dramaturgia. Y que esa situación, por alguna razón, o motivo, o inquietud, o por algo, merecen poner el cuerpo en escena. Creo que hay en nuestra región muchísimo para contar, y el teatro a mí me sirvió a escribir, me sirve a escribir a mí, personalmente, para visibilizar todo el mundo que existe a nuestro alrededor, que por ahí muchas veces está oculto o desvalorizado como situación interesante para compartir, y encima, personalmente también me gusta mucho siempre indagar, investigar sobre personajes disparadores, fuera como del estatus social, vamos a decir, ¿no? Más estándar. Entonces, creo que hay millones de historias que se pueden llevar al teatro y que nos reflejan, que tienen que ver con nuestra identidad, y que tienen que ver con un lado sensible, y a mí personalmente me conmueve determinadas situaciones, y por eso tengo la necesidad de compartirlas, y el teatro es para el otro. Yo antes escribía muchísimo, muchísimo desde pequeña, pero era para mí, era privado, era personal, era lo que a mí me pasaba de cada cosa, de cada situación, como un modo parece de apropiarse del mundo, tratar de entender el mundo y entenderse a uno. Uno sigue haciendo eso, pero abre el juego, y el teatro ya de por sí nos lleva al otro. Entonces me parece que partir de una dramaturgia que involucre al otro, ya está abriendo el juego de que sea escuchado, y de que se ponga ahí, digamos, se exponga, ¿no? Es como que eso que tiene la particularidad del teatro, escribir teatro. Lleva a una exposición y va mucho más lejos de uno mismo, abarca a otros indefectiblemente. Por ahí. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí me anda preocupando hace unos años ya esta cuestión de lo femenino en la dramaturgia, ¿no? Sí. Creo que tenemos que encontrar las mujeres una forma de escribir femenina, porque
me parece que heredamos como cierta lógica patriarcal y que tuvimos pocos modelos de autoras importantes de la misma talla de un Shakespeare, por ejemplo, donde abrevar. Sí. Entonces la pregunta que te hago, Carolina, es, ¿a vos te parece que será posible identificar una dramaturgia femenina con el tiempo? Y le agrego a eso, ¿tiene algo que ver con ese otro, con brindarse a ese otro y a la vez que ese otro nos mire, se mire en nosotras? ¿Tiene algo que ver eso? Sí, sí, coincido con vos y me parece que es muy importante, digamos, también justamente esto que hablaba al principio antes, de lo que a mí me atraviesa, que tiene que ver con personajes o seres o situaciones que están poco visibilizados. También una realidad que las escritoras mujeres de cualquier género también fueron poco visibilizadas a lo largo de la historia, digamos. Y entiendo lo femenino, sin descartar que lo masculino también tenga ese matiz, pero entiendo lo femenino como ese contacto directo con lo sensible, digamos. Entonces, me parece que ya el hecho de ser mujer, digamos, indefectiblemente hay una determinada mirada, y hay que correrla del patriarcado y todo eso. Es como cuando era la vieja pregunta de si teatro regional o no, yo siempre decía, me acuerdo que hice obras de tinta regional y otras que nada que ver, un delirio de otra naturaleza, digamos. De cualquier manera yo decía, si la persona que está escribiendo eso es de acá, habla, digamos, habla con le, ¿no? Le quiero decir a fulanito con le en vez de lo, la, ¿no? O habla desde acá, hable de lo que hable, tiene un tinte, es de esta región, digamos, tiene una historia atrás de eso. Entonces siento que en relación a lo femenino, a la mujer, ya hable de lo que hable, como que no encerrarnos en que tenga que ser determinadas temáticas que tengamos que hablar las mujeres, ¿no? Está buenísimo, digamos, poder visibilizar algunas cuestiones que nos atraviesan, como la visibilización, como la violencia de género, como, bueno, circunstancias nuevas, modos de ser madre, etcétera. Pero tampoco cerciorarnos en eso, me parece, digamos, ya el hecho de ser, yo me siento mujer y me siento femenina, y creo que ya, y soy de Misiones, básicamente soy de Misiones, y estoy atenta a mis circunstancias. Entonces yo creo que eso ya hace que siento yo, que lo que yo escribí, que lo que escriben las mujeres en general, si están atentas a esa verdadera esencia, no hay que disfrazarse de nada, digamos, ¿no? Si uno está atento a esa verdadera esencia de que bueno, todas menstruamos, todas, o sea, hay determinadas cuestiones, nos miraron de determinada manera, y tuvimos que pelear por determinadas cuestiones, o sea, ¿no? Entonces me parece que el hecho de ser honesto con nosotras ser honestas con nosotros, podemos hablar de lo que querramos, y va a tener de cualquier modo un tinte, vamos a decir, o una cuestión femenina. Me parece que lo que hay que hacer es, sobre eso, apoyarnos en acompañarnos, en divulgar, en fomentar y en compartir, porque creo que ya está sucediendo. Me parece que está sucediendo lo que viene aconteciendo, lo que muchas mujeres de la región, como vos y como otras muy valientes, vinieron haciendo y venimos haciendo, y ya viene sucediendo. Lo que falta ahora es como ponerlo en visibilización, justamente. Que nuestras dramaturgias sean leídas también, con el mismo respeto. Después te puede gustar o no gustar, pero tener la misma posibilidad de ser leída, digamos. Y me parece que esto de lo femenino también tiene que ver con una cierta cuestión de cuidado. Me parece que lo femenino tiene que ver con siempre un poco con el cuidar, ¿no? El cuidar la casa, el cuidar los hijos, el cuidar, digamos, con el cuidado. Entonces hay algo ahí para mí interesante que pueda aparecer en esta especie de dramaturgia femenina, como el ¿qué está cuidando, no? Como preservar en relación a qué.
pero bueno, no sé, yo pienso alta. Sí, sí, sí. Bueno, decías recién que como misionera, ¿no? Yo sé que no sos misionera, pero que te viniste muy joven para Ser Buenos más. Aires y sos Sí, más sí, sí. misionera que muchas misioneras. Pero Ujú. bueno, tomándote realmente como una dramaturga de misiones, del NEA, del interior del país, ¿no? Sí. Yo creo que Ujú. tenemos pros y contras el hecho de estar Sí. haciendo la teatralidad de nuestra zona, ¿no? Ujú. Dentro de lo que es la dramaturgia, Carolina, ¿qué cosas vos le ves a favor, digamos, el escribir teatro desde el interior, ¿no? Desde una provincia argentina, Sí. la diferencia, digamos, con escribir teatro o montar, ¿no? Montar las obras de la misma manera Ujú. en Buenos Ujú. Aires, por ejemplo, es decir, o en una capital grande como sería Rosario, Córdoba, ¿no? Ujú. ¿Dónde está Ujú. la diferencia, digamos, o el favor o el contra, ¿no? Sí. Y, un poco esto que voy a comentar ahora tiene que ver con un trabajo de investigación que hice hace un par de años sobre la dramaturgia en Misiones, ¿no? Y un poco arrancaba esa investigación justamente cotejando cuál es la dramaturgia en Misiones, o cuál es la dramaturgia del interior, o cómo es la cuestión de la dramaturgia de las provincias o del día. Que por otro lado era muy interesante investigar eso porque la mayoría de la bibliografía que existe sobre las dramaturgias dice la dramaturgia argentina, pero no es la dramaturgia argentina. O sea, es la dramaturgia de una determinada zona, ocasionalmente algún que otro dramaturgo del país, digamos, pero muy ocasionalmente. Eh, Digo porque esto también es una realidad, volviendo a la cuestión de la visibilización, digamos, ¿no? Tuve la suerte ahora en marzo de ir a un congreso de dramaturgia en Cuba, y fue una colega, una dramaturga de Buenos Aires, dio una conferencia, y sinceramente yo decía, bueno, porque no, hablaba de la dramaturgia en Argentina, está sucediendo esto, está sucediendo lo otro, todos los ejemplos son de Capital Federal. Entonces yo decía, como era la primera conferencia, no quise interrumpir, después sí hablé con ella, pero digo, no estamos incluidos todavía, del todo, falta. Eso tienes para mí, a partir de ahí, tiene su ventaja y su desventaja, esto que vos preguntás. Para mí la ventaja es de que al no estar tan observados, tenemos más libertad, eso yo siento. O sea, estar tan, tan en la mira, ver qué está escribiendo, ver, ¿no? Hay como menos competencia, no menos competencia de competente, sino menos rivalidad, Sí. menos rivalidad, digamos. Entonces, de alguna manera, me parece que eso favorece que haya como una cierta libertad de escribo lo que quiero y como quiero, como más arrebatado, digamos, ¿no? Siento un poco eso que tiene como ventaja, ¿no? Otra ventaja que tiene lo que nosotros miramos, o sea, por lo menos nos ocurre a nosotros, o sea, lo que yo estuve ahora el fin de semana en San Pedro, en Iguazú, allá en la frontera de un lado de Brasil y del otro lado, o sea, de este lado, digamos, visité a mi hija y a una amiga, y lo que yo viví este fin de semana, lo vi, estar en un salto en el medio del monte, con toda esta situación de pandemia, ni hablemos de lo que sucede. Realmente lo estoy viviendo yo, entonces me da como una cierta autoridad sensible e intelectual de hablar de eso y de contar eso con toda la libertad del mundo, porque lo estoy viviendo yo, digamos. Entonces nadie eso me lo va a poder negar. Claro. Me parece que tenemos muchas cosas, muchas historias, siento que tenemos mayor libertad, menos presión de gustar, de estar de moda, ¿no? Me parece que tenemos
expresión de todo eso, y artísticamente nos da mayor libertad, me parece. Y de desventaja es la cuestión que tiene que ver con la profesionalización, la formación, justamente ese arrebato que yo quiero contar de eso que está sucediendo, de esa sensación, de esa historia que vi por el camino. Bueno, cómo poder mejorar, perfeccionar, cotejar, charlar, debatir con otras colegas, ¿no? Con otros colegas, o sea, ¿no? Porque no tenemos a 3 cuadras un taller de dramaturgia, digamos. Claro. O sea, que yo gracias a la organización tuya y eso, en pasado, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer nosotros 400, 500 kilómetros para tener a lo mejor un seminario de dramaturgia, porque el último que vino fue a lo mejor hace no sé cuántos años, y a no te gustaba justo el maestro, como que tenés que obligatoriamente que hacer con ese, porque el único que vino en 15 años, claro. no es que voy a elegir a ver con quién estudio, digamos. Entonces la cuestión de la dramaturgia, de la herramienta técnica, estamos como en desventaja, y también eso nos obliga, por lo menos a mí, a leer más, a bueno, buscar otras formas de perfeccionar. Pero en tanto a compromiso, no me gusta la palabra talento, pero en cuanto a compromiso, sensibilidad o mirada, no tenemos nada que envidiar a nadie, ni nadie tiene que envidiarnos a nosotros nada tampoco. Son como, bueno, cómo nos atraviesa la realidad de distintos modos, depende de donde estés, y quizás como acá no hay tanto aturdimiento todavía, puede aparecer una mirada más relajada y más propia, no tan copiada, si es que queremos copiar, porque también puedes caer en querer copiar y querer que te aplaudan en Buenos Aires. Si ese es tu objetivo, ya es otra cosa. Claro, claro. Y con respecto a la puesta en escena, ¿no? Porque afortunadamente la mayoría de las que escribimos acá en la región hemos puesto nuestros textos en escena, casi todos, ¿no? Porque por esa urgencia de que a veces uno ha empezado a escribir porque el elenco o el grupo al que pertenecía quería una obra diferente, una obra nueva, ¿no? En cuanto a eso, es decir, esa relación entre la dramaturgia, no sé cómo escribís, por eso va la pregunta, ¿no? Te pones a escribir y después se la das al grupo, te pide a alguien, estás trabajando con el grupo, te tiran ideas y te sentás y escribís junto con ellos mientras van ensayando. ¿Cómo es ese proceso de Carolina Gularte específicamente, pero que me parece que nos emparentamos bastante en la región, ¿no? En esta forma. Sí. ¿Cómo lo haces vos? Bueno, es como una tendencia tengo. No siempre es igual tampoco. Claro, claro. No siempre es igual, pero la mayoría de las veces me pasó que sí escribirla previamente, y después ir debatiendo con la dirección, con la directora, que soy yo también, debatiendo con la directora en el proceso, digamos, creativo de la puesta, digamos, y bueno, ir peleando y sacando y poniendo, cambiando, o también con los aportes de cómo suena eso, qué pasa, digamos, con ese actor que también es creativo, que también hace su propia... Claro. Bueno, todo el equipo de trabajo se va modificando. Esto desde los últimos años, como que tengo más necesidad de escribir primero y después ir cotejando, y ir, si hay que cambiar algo, se cambia, digamos, una cierta flexibilidad en función de lo que los actores, cómo les suena, o cómo les resuena, o en función de lo que la directora que pelea con la autora, digamos, cambia, digamos. Pero también trabajé en como tipo creación colectiva, pero con disparadores que yo iba tirando, ¿no? Entonces iban sucediendo escenas,
y iba volviendo, o sea, como de acción, reflexión, acción, como ir, volver, digamos, ¿no? En algunas oportunidades. Depende la necesidad también de cuánto a mí me urja. A veces hubo algunas situaciones que me urgía, yo tengo esta obra, quiero hacerla. Bueno, acá está, se engancha, no se engancha, y un poco uno como es la impulsora de eso. Y otras veces ha pasado menos, pero ha pasado, digamos, de que hablemos de tal tema, y entonces queremos meternos con tal tema y abordar tal tema, y entonces empezamos a investigar sobre ese tema, y bueno, y ahí vamos haciendo. Pero más o menos así, digamos, es un poco el proceso, digamos. También, por ejemplo, como por eso es re interesante también, también a veces algunas cuestiones que se llevan de sorpresa, ¿no? Entonces, como pasó lo del año pasado con el curso de Argentores, digamos, y de golpe, bueno, me encontré escribiendo con una compañera de misiones, algo que ni se nos había ocurrido, y me pareció genial también eso, digamos, ¿no? Entonces, también ese modo, ahora nos seguimos encontrando con ella, seguimos leyendo juntas, digamos. Entonces digo, también, no sé, varía, digamos, pero a lo largo de la historia fue cambiando también. Y ahora estoy como un poco más aferrada a mis textos, pero abierta a lo que suceda en el proceso, digamos, ¿no? La mayoría de las obras las monté yo misma, o sea, las puse en escena yo misma, entonces la sorpresa no es tanto al final, sino durante el proceso, va siendo sorpresiva. Y en algunas ocasiones sí que hicieron otros directores algunas obras mías, sí, me han causado, o sea, otro tipo de sorpresa, porque quizás la lectura, la interpretación, la redramaturgia de dirección y todo lo demás, convirtió absolutamente en algo totalmente nuevo, digamos, basado en eso. Pero bueno, soy abierta y libre para que suceda eso. Sí, es interesante. No sé si por ahí. Es interesante cuando dos cosas, ¿no? De lo que me decís con respecto a la dirección, es decir, cuando comentás que te peleás con vos misma como directora, ¿no? O que conversás con vos misma, seguramente vas a bueno, esto lo quito, esto no lo quito, el escenario por ahí te devuelve la realidad y decís, pucha, ¿para qué escribí todo este montón de cosas y ahora lo saco? ¿no? Sí, más vale, tal cual. Y también es interesante cuando decís que otros directores, porque ahí es cuando esta cosa se hace pública, digamos, ¿no? Es decir, mientras somos la misma, la que dirigimos y actuamos y escribimos, más o menos queda disimulada la cuestión. Ahora, cuando esto se hace público, ¿no? Y te encontrás con que te invitan a un ensayo, por ejemplo, ¿no? O te vienen y te plantean que van a sacar tal parte o que tal personaje se va a transformar en otra cosa. Es decir, ¿qué te pasa en esos momentos, Carolina? Si es que te ha pasado, ¿no? Si tuviste esa experiencia. ¿Qué pasa ahí? Sí. Bueno, una sola vez me enojé un poco. Porque que después yo me decía, bueno, ¿no? Pero que fue bueno igual para mí, porque dije, bueno, al final, o sea, fue como, bancate, ¿entendés? Vos estás poniendo, decís, bueno, que lo haga todo el mundo, bueno, que lo hagan. Pero ¿sabes? Un poquito me había enojado porque sentí que no había, que había ido para un lugar totalmente distinto, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo sacar un párrafo, una frase o alguna cuestión, o cambiar algunas cuestiones del personaje que digamos, bueno, no sé, hubiera escrito su obra. Un poco como el otro extremo, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, me acuerdo de una directora de Formosa, Ichi Galeano, que hizo una obra llamada Solo con Besos, y que la llevó por un lado totalmente distinto, pero me pareció mucho más rico e interesante, que
lo que yo había planteado. Claro, O sea, claro. eso. Y lo llevó a un contexto inclusive de Formosa, una cuestión de descampado y de, al revés, con pocos árboles, una cosa media desértica, y qué sé yo, y, digamos, y yo la escena era de un chico, un adolescente en un hospital, digamos, ¿no? Y este medio del hospital lo puso en este contexto y ¡puf! Levantó, le dije, gracias, gracias. Porque terminé agradeciéndole porque la verdad que le di una vuelta de tuerca con la apuesta y con la lectura que hizo que me sorprendió gratamente, digamos. Sí. Sí, sí, es todo un desafío, ¿no? El hecho de, porque uno siente, que te debe pasar lo mismo, que las obras que uno escribe son hijos, ¿no? Que tiramos a la vida, digamos, Sí, ¿no? sí, más vale. Y de repente nos transformamos como en unas suegras medias odiosas, ¿no? No queremos que, Sí, más vale. Sí, más ¿no? vale. Es decir, entonces Sí, entramos sí. como a mirar con ese resquemor de que tal vez la mirada no le beneficia al hijo, a ese hijo, a esa hija, ¿no? Sí. Viste cómo nos sale lo de cuidar, que decíamos hoy, Claro, ¿no? claro, Cuidar. sí. Sí, y sobre Sí, sí, todo en estos momentos también, Carolina, yo veo eso, ¿no? Que sí. hay mucha dramaturgia postdramática, como acostumbran a decir. Ahora está como de moda la postdramaturgia, ¿no? Es decir, como yo por ahí soy como a lo mejor media conservadora en ese aspecto cuando me hablan ya de post, que ya pasó esto, como una cosa que ya no sirve o que ya no va a ser útil, y ahora viene algo que no. Y me cuesta plantarme ahí porque a veces pasa que es una moda nomás, que es una actitud de Sí, reacción frente a algo que a lo mejor era como muy presente, ¿no? ¿Qué opinas sí. de eso, Carolina, de estas postdramaturgias, de estas cosas así medias? Mira, yo, viste, cuando pensaba hoy y me preguntaste sobre la cuestión de qué es la dramaturgia, y yo decía, esta cuestión un poco del arte de la palabra, porque para mí es muy importante la palabra. O sea, a mí personalmente, es más, me gusta leer dramaturgia en general, y me gusta escribir dramaturgia, e inclusive me veo, si, no sé, soy viejita y sigo, me veo más escribiendo que dirigiendo o actuando, todo lo demás. Digamos. Claro. Me puede la palabra. Por lo tanto, le tengo un absoluto respeto, digamos, la palabra, ¿no? Y atrás de esa palabra, todo el mundo que eso implica llegar a esa palabra. Llegar a esa palabra y que diga esto en este momento. Entonces me parece que yo personalmente, no digo que uno no pueda cambiar algo en función con el actor, ¿no? En el transcurso del proceso, o bien lo tome alguien, por eso me enojé esa vez, lo tome alguien y cambie alguna cuestión. Pero si vos estás diciendo de que esta dramaturgia es de esta persona, así como esta canción es de este autor, o esto, me parece, digamos, que te tenés que afrontar a eso y manejarte con eso, y darle el respeto que se merece, y es lo que ocurre ahí, o sea, no, a mí personalmente no me interesa lo de postdramatúrgico y todo eso, me interesa una buena dramaturgia, digamos, y si es posible una buena dirección, y si es posible buenos actores, etc. Y si no, hacemos un ejercicio, juegos de improvisación que están buenísimos, todo re bien, todo, pero me sale mi lado ambiciosa, digamos, en el sentido no ambiciosa de éxito, sino ambiciosa de que calce lo que va a decir, de que tenga una consonancia, una cuestión fuerte cada texto, cada cuestión que diga el personaje, ¿no? Entonces me parece que si uno le interesa un teatro por ahí, tiene que ir por ahí. Y si no, tiene que ir por otro lado. Pero no menospreciar o desvalorizar o ningunear la cuestión de la palabra en escena. Porque por eso digo que es para mí un arte, no digo que yo haga arte. Hay gente que sí lo hace, pero digamos, me parece que sí debería plantearse desde un lugar justamente de artístico, de creación, de la idea, de dónde, de los personajes, de cómo hablan, de escucharse, de escucharlo.
Entonces no podemos ningunear eso, hay que respetar, y uno se hace cargo si toma un texto de ese lugar, si toma un texto dramático para trabajar, ya sea propio o ajeno, darle el lugar que se merece y trabajar seriamente desde ahí. Y si no, que haga otra cosa, pero que no, no abuse de la buena voluntad de los dramaturgos. Claro, claro. Los dramaturgos. Me interesa mucho lo que decís de la palabra, porque creo que sí, ¿no? Estamos trabajando con la palabra todo el tiempo, ¿no? Sí. Y en este momento de la historia, con pandemia mediante, ¿no? Es decir, que es insoslayable esta realidad que nos circunda. No podemos hacernos las disimuladas de que no pasa nada. Sabemos que estamos en una cuarentena feroz, que la muerte está ahí del otro lado de la puerta, ¿no? Sí. Y justamente la palabra es, la impresión que tengo es como que fue perdiendo esa calidad y ese valor. Y que la palabra ya es como, no tiene esa presencia que quizás hace unos cuantos años atrás era como la palabra sagrada, ¿no? Es decir, he notado que hay muchas palabras que fueron sagradas y que ahora ya no se respetan, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te parece que dentro de este cuidado que vos decís por parte de las mujeres, ¿no? Que las mujeres tenemos como un poco esa responsabilidad de ese cuidado de esa palabra, y esto tiene que ver con la cuestión política de la época en que estamos viviendo? ¿Qué te parece, Carolina, esto? Sí, sí, yo creo que siempre tiene que ver con la política, digamos, ¿no? Con lo ideológico. De lo que uno escribe o hasta lo que uno elige, ¿no? Cualquier persona, digamos, que elija algo para hacer, para escribir, o elija el texto de otro, o elija, ¿no? Hay una decisión política, digamos, ideológica. Y me parece que coincido plenamente con vos, Gladys, la cuestión de la importancia de la palabra, ¿no? Tanto en lo cotidiano, vamos a decir, ¿no? En lo cotidiano. Sí. O sea, vamos a tratar de la semana que viene juntarnos para armar tal proyecto, ¿no? O sea, es la palabra de lo cotidiano. Hasta la palabra como herramienta de expresión, ¿no? Expresión artística, digamos. Entonces, sí, por ahí me parece que a veces hay que tener cuidado, porque hay algunas palabras también como que están de moda. Entonces, buenísimo que se pongan de moda porque hay algo atrás para eso, ¿no? Para que estén de moda. Empoderamiento, bueno, un montón de palabras. Está buenísimo que estén de moda porque hay un sostén atrás que está cambiando una historia, digamos, ¿no? De esa palabra, lo que significaba antes. Otras, digamos, ¿quién iba a decir que vamos a tener tanto en la palabra en este momento de plataforma, el otro como es, bueno, cualquiera usa todas estas palabras bueno, el Zoom, el plataforma, el coso, lo otro, que también, ¿no? Que decimos, bueno, no pasaba ni pensábamos que todas esas palabras por día íbamos a estar usando tanto. Pero me parece que también, o sea, no abusar también, porque si no también empieza, o sea, digo, no abusar de las palabras de moda, sino que realmente, por lo mejor decimos sol, o decimos, ¿no es cierto?, oxígeno, digamos, y bueno, la verdad que no son palabras de moda, pero pueden tener una carga y pueden tener, digamos, una multiplicidad, una gran variedad de lecturas, digamos. Digo, para no perder lo original, aunque se hable de lo mismo, ¿no? Aunque se hable de lo mismo. Y ahí es donde está la búsqueda de la palabra o la palabra que aparece, ¿no? Y en lo ideológico también, ¿no? Yo estar atenta de escuchar, un par de años atrás, ¿sí? Por ejemplo, fui a escuchar una conferencia de un reconocido
compañero de teatro del país, y todas las palabras que usaba, ¿no? Decía, bueno, porque la empresa del teatro, el cliente, el coso. Yo decía, bueno, ¿no? Yo decía, no era casual, digamos, que estuviera, digamos, o sea, así porque los profesionales, no los amateurs. Yo decía, bueno, pero los amateur viene de amor, de amante, ¿no? De amante del teatro. Entonces yo, déjame que sea amante del teatro, si eso me quita, ¿no? Digo, o cómo profesionalizarnos sin dejar de ser amante del teatro. Yo escuché, y le pregunté, me acuerdo del final de la conferencia, le digo, bueno, estamos teniendo ideológicamente, por cómo vos estás dando tu charla, discurso totalmente distinto, porque más vale que me preocupa el público, más vale que quiero vaya la gente al teatro, más vale que tal cosa, pero yo puedo plantear todo eso mismo con otro lenguaje. Si estás planteando con ese lenguaje, hay una mirada ideológica atrás distinta. Yo particularmente le doy mucha bolilla a la palabra, cómo nos manejamos con la palabra y el valor que tiene. Y no es ingenuo las palabras que aparecen o que se usan, digamos, ¿no? Y por otro lado, nuevas palabras que están buenísimas, pero también hay que tener cuidado de no caer en un lado común, ¿no? Con esas palabras y buscar, no buscarse original, buscar ser auténtico, o sea, realmente yo lo usaría o me queda mejor tal otra palabra. No sé, capaz que un lío de palabras, pero sí, creo que siempre la palabra tiene que ver con lo ideológico y con lo político y bueno, con todo, digamos, ¿no? Sí. A más conciencia o menos. Hay una época del teatro cuando la Argentina pasó por una dictadura bastante importante, pasó por muchas dictaduras, ¿no? Pero hay una, la última, que fue bastante notoria, la presencia del teatro como uno de los últimos lugares de libertad que quedaba, ¿no? Que fue todo el movimiento de teatro abierto. Coincidentemente en el interior también empezamos a trabajar la dramaturgia regional, es decir, había como una especie de resistencia desde el teatro en ese conflicto social terrible que tenía la Argentina, ¿no? A mí me marcó mucho esa época y siempre me sirvió como de espejo retrovisor, digamos, para ver por dónde vamos, ¿no? Y qué está pasando con el aquí y ahora de este momento histórico, ¿no? ¿Pensás que habría una posibilidad o que el teatro tendría una perspectiva, entre comillas, lo pongo, vos la sacás si querés, revolucionaria en este momento justamente de esta pandemia terrible? Sí, sí, yo creo que sí. Personalmente, inclusive hasta en algunas ocasiones me han tildado de panfletaria, que no creo que lo haya sido, sino porque como que pasaron de moda de alguna manera un teatro comprometido con lo social o lo político, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que justamente sin caer en la cuestión panfleto, personalmente sí siempre me interesó mucho la cuestión de esto de hacer visible lo invisible. En la última obra que hice más costanera, que se trataba sobre los relocalizados, digamos, de barrios que mandaron lejos, muy lejos de su posibilidad de trabajo, y casi que no tenía mucho lugar dentro de algunos ámbitos políticos de la provincia, como, digamos, porque, bueno, de alguna manera estaba denunciando esa situación. Sin embargo, la obra trascendió y tuvo muchísima repercusión y fue increíble cuando la verdad que no pensamos que eso iba a suceder. Por lo tanto, modifica, ¿no? Modifica la mirada. Digo este ejemplo y después digo, vamos, si querés, lo de la pandemia. Pero, por ejemplo, el año pasado, que fue la Fiesta Nacional de Teatro acá en Misiones, en Posadas,
yo estuve con esa obra, y compañeras de Chubut, de distintos lugares del país, de Mendoza, de Jujuy, después de haber tomado el día anterior cerveza en la costanera, habían pasado bárbara, buenísimo, y todos disfrutamos, sin embargo, me decían después de ver la obra, me cambió la mirada de lo que implica esa costanera, porque nunca cuando estoy caminando por la costanera pienso en toda la gente que sacaron de ahí y por 0,25 centavos mandaron lejos de su fuente de trabajo. Entonces, en esa cosa chiquitita hay una revolución, porque el otro que venía caminando mirando de una forma, lo ve de otra forma, a esa misma realidad. Entonces, me parece una utopía creer que con el teatro vamos a revolucionar el mundo. A lo mejor a los 20 años pensaba, o a los 25 años estaba como más que con el teatro íbamos a revolucionar el mundo. Y siendo maestra de frontera iba a revolucionar el mundo. No creo que así tan tajante, pero sí creo, estoy convencida de que el teatro debe invitar, e invita a otra mirada, o a plantearnos otra mirada, o a coincidir con la mirada, ¿no? Coincidir, o bien replantearnos, o bien algo en relación a las miradas. Y esta cuestión de que el teatro, por eso también los teatreros, las teatreras, estamos con esta cuestión que nos está sucediendo ahora con todo esto, porque es en relación con los demás. Entonces, es ahí, digamos, el vivo no es poca cosa, el vivo es todo, no es un detalle. El vivo es todo, digamos. Es un detalle que, bueno, no sé, a lo mejor yo a mí me podré intentar alguna cosa, pero si no me dedicaré a escribir. O sea, no me nace, digamos, me parece que por eso también nos extrañamos tanto, porque estamos en un extrañamiento. Yo estoy convencida que muchísima gente de teatro y de gente, ¿no? Debe ser, yo personalmente, y creo que seguro que vos también, y bueno, no sé, Karina, Emilce y un montón de gente, digamos, debe ser, yo no puedo creer que yo este año, o sea, no haya visto teatro. No que ni siquiera no haya participado de algo de teatro, porque bueno, a lo mejor un año estoy embarazada o esto, lo otro. Claro, O sea, pues sí, pasaron todos estos meses y no vi teatro, digamos, ¿no? Entonces, de extrañarnos y produce un extrañamiento en nosotros, porque nosotros tenemos esta identidad de pertenecer a este mundo del teatro, entonces estamos extrañados. ¿Dónde nos ponemos? ¿No? Entonces se produce este extrañamiento, me parece, y a mí me cuesta pensar cómo podemos saltearlo. Me parece que es ir preparándonos para sostenernos mientras tanto, y después, bueno, salir a jugar con todo. Salir a jugar con todo. Sí. Nos va quedando poquito tiempo, mirá, se pasó volando, nos queda todavía un 10 minutos, pero como no tengo muy justa la hora que empezamos, puede llegar a pasar que se nos corte y, y nos quedemos ahí. Entonces, antes de que sigamos con la última pregunta que te quería hacer, bueno, quiero agradecerte profundamente, Carolina, por prestarte y por estar ahí, por estar en la colectiva, bueno, por todo el aporte que haces desde la dramaturgia y desde la dirección también, por supuesto, desde el teatro, ¿no? A todo lo que es la cultura nuestra de la región, ¿no? Esta cultura mezcla de guaraní con inmigrantes que tenemos, que es apasionante y que nos ha estimulado lo suficiente como para que no falte el arte en nuestra región, ¿no? No solamente el teatro, sino muchísimas disciplinas artísticas de las que somos testigos, ¿no? Así que bueno, por si se corta, te agradezco ya la presencia y el acompañamiento. Gracias. Y la pregunta que te quería hacer, o tal vez la reflexión, ¿no? Es decir, como quien piensa en voz alta, como quien dice, bueno, voy a fantasear con
¿cómo volvemos después de todo este tiempo que bien señalás, que no nos vemos, que no vemos teatro, que la palabra tiene este valor, que las mujeres estamos en una lucha cada vez más empoderadas y cada vez más visibles, ¿no? ¿Cómo volvemos al teatro, ¿no? Desde la dramaturgia, desde la dirección, y al respetable público, ¿no? Ya lo volveremos a tener seguramente. No pienso en la cuestión física, ¿no? De, bueno, la gente con más butacas o menos butacas, sino pienso en eso otro, ¿no? Que se ha perdido y que volvemos. ¿Y cómo volvemos, Carolina? ¿A hacer qué? ¿A decir qué? ¿A cómo? Divaguemos. Bueno, para mí volvemos con triplicado el compromiso, la conciencia de ese espacio que teníamos y que vamos a tener, la conciencia de para qué ese espacio, para decir qué, para compartir qué, para movilizar qué, para conmovernos ante qué. Me parece que tengo esperanza de que va a ser así, inclusive de que esa acumulación va a hacer que uno sea más exquisito, más exigente, no quiero perder el tiempo, ya que te voy a encontrar, ya que voy a ir a ver una obra, bueno, que me pase algo con eso que voy a ir a ver, que no sea una cuestión de pasantista, de egos y de estupidez, digamos, sino que no importa, si es para reír, si es para reflexionar, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué lugar tiene la mujer ahí? ¿Qué lugar tiene nuestra región ahí, en eso que estamos proponiendo? ¿No? Que todo este tiempo también nos sirva para, bueno, para reflexionar y también decir, bueno, che, todo está siendo tan honesto, todo está siendo tan, me parece que creo que puede llegar a ser bueno si es que usamos este tiempo para reflexionar todo esto y no apabullarnos, digamos, de otro tipo de información, de televisión, de todo lo demás, digamos, ¿no? Que nos apabullan. Y dejarnos un poco la cabeza descansada para ver otras cosas. O sea, tomémonos como tenemos que tomarnos, que es con alegría, con amor, jugando, pero en serio. Y con el compromiso que el otro se merece lo mejor. Y a la vez que eso, el otro es el público, y uno también se merece lo mejor, y todos nos merecemos lo mejor. Entonces hagamos una fiesta de esto, una fiesta comprometida, una fiesta llena de amor y de alegría, y de compromiso, y no mirarnos el ombligo, mirar para afuera también. Y ojalá que revierta esto, ¿no? Y haya menos pavada, digamos. Cada uno puede hacer lo que quiere, este es mi deseo. Que haya menos pavada y más autenticidad y más compromiso el tiempo. Es como que no te ves con un amigo, bueno, te ves y te vas a dar un abrazo más largo y más sentido. Y voy a elegir a quién voy a abrazar. Y el otro día quiero, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digamos, ¿no? Voy a abrazar a la que realmente uno sienta, bueno, lo mismo. Quiero abrazar el teatro, bueno, lo voy a abrazar con todo, ¿no? Así un toque y me voy. Claro, claro. Morémonos de nuevo de verdad y no una ficción del amor o un enamoramiento light de adulaciones. Bueno, me encanta lo que decís de volver a abrazarnos y que valga la pena, ¿no? Sí, bueno, Carolina, sí. A continuación de esta entrevista vamos a emitir un monólogo tuyo, un micromonólogo, 7 minutos o suya, que justamente habla del teatro, ¿no? Y que lo hizo sí. Julieta Cajal con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Hermoso, así que, sí. Bueno, le pedimos a los que están mirando la entrevista que no se vayan, que se queden ahí,
y a continuación viene entonces un monólogo escrito por la dramaturga que hoy nos acompañó, Carolina Gularte. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a vos, a la bien. colectiva Julieta también. Gracias. Y nos vemos entonces. Dale, gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Todo suele ser extraño más de una vez en la vida. A veces suceden acontecimientos decrépitos o extremadamente amorosos, repletos de idas y vueltas, y aparecen ahí esas preguntas incómodas, con respuestas cómodas, o una se refugia en alguna estupidez de respuesta. De esas respuestas redondas, armadas, casi consuelo. Este es uno de esos momentos. 7 minutos, me dijeron. Que debía durar 7 minutos lo que tenía para contar. Una intimidad en la que hubiera alguna contradicción. Y me resultó muy atractiva la propuesta al principio. Ese era el juego, el intercambio, la propuesta. Y 7 horas estuve revisando escritos con el cronómetro del celu en la mano, leyendo en voz alta, tratando de que entren los escritos en el habla en 7 minutos. Y los muy guachos, los textos impertinentes, se pasaban de la raya, del segundero, de mí entera, forzando espantosamente algo que no iba. 7 horas. Uf. Entonces, rebelde y decidida, dejé todos esos papeles y salí al patio, y me topé con una luna redonda, casi azulada, que me dijo, «Tenés que hablar del amor». Giro la mirada como para pensar por mi cuenta, y la máscara de papel maché que veía desde la puerta hacia adentro se sumaba a esa idea. Tenés que hablar del amor al teatro. Uf. Otra vez sopa. ¿Siempre debe dominarme esta segunda o casi primer naturaleza? Trato de disciplinarla. Ahora sí, ahora no. Me pongo horarios. Otras lecturas, encuentros ajenos a él, al teatro, obvio, digo. Y vuelvo con mi absurda insistencia. Ahora sí, ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora no, 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 no. Ahora siempre, me grita. No, ni siquiera me grita, me murmulla nomás. Ahora siempre. Y vuelve a invadirme como todos los días y noches y atardeceres y veranos u otoños, da igual. Desde el fondo, el costado, de frente, desde todas las diagonales. Sometiéndome, dejándome eternamente en un segundo, tercero o 19º lugar. Las plantas, el mundo entero está a su favor, todos quieren ser personajes. Me clavaron la mirada para decirme las muy desgraciadas, hacete cargo de tus miedos, de tus deseos, de tu dependencia, de tu hambre obsesivo, casi perverso, de tu hambre de teatro. Y para completar, veo que a menos de 1 metro, sobre la mesa roja de madera, está la revista Florencio Sánchez, cagándose de risa de mí, con un señalador en la página de El autor y el teatro. Ay, no. Pasado, presente y futuro. Resulta aburrido decirme otra vez que esto es el colmo, pero esto es el colmo. Se burlan de mí, todas esas voces serviles a él. ¡Ey! Tengo vida propia. Suelo pelearle. Mentira. Eso es una mentira, una gran mentira. No tengo vida propia. Prendo un cigarrillo. Ya lo reconozco. Que hasta no dejar de fumar tiene que ver con ensayos, con escritos, con antes o después de las funciones. Me tiene acorralada. ¿Qué decir? Mis amados hijos por los que doy la vida vienen de él. Digamos que él me presentó a sus progenitores.
Mis amigos y amigas escasos tienen que ver con él, que siempre gusta de ser el anfitrión. Mis amores de pareja del pasado y del presente, uno ahorita, tienen que ver con él. Mis muertos, mis duelos, mi disfrute tienen que ver con él. Mi búsqueda ante tanto caos de este planeta, mi modo de sobrevivir, mi existencia, mi ausencia, mi locura, mi cordura, mi lucha, mi entrega, mi espacio, mi tiempo, mi cama, mis ganas, mis garras, mi esencia inconstante e inquieta que no sabe qué hacer con esta ansiedad delirante. Es mucho. Es contradictorio. Entro a buscar alivio y me encuentro con una notita de las últimas acotaciones del ensayo de mañana pegada a la heladera. No voy a hablar de él. No puedo hablar de otra cosa, o de otros temas. Tan obsesiva no puedo ser. No voy a hablar del teatro. Voy a hablar de otra cosa, de otras locuras o contradicciones. Pero cuando existan otros 7 minutos, es hora de reconocerlo. Me rendí. Ahí voy de nuevo.